Sí, también. Bien. ¿Qué se le ocurre? ¿Con qué debiésemos comenzar? ¿O cómo deberíamos plantearlo? Si te hacen esa pregunta en un taller, ¿qué harías? ¿Cómo puede ir de abajo hacia arriba? ¿Qué harías? ¿Alguien? ¿Qué se le ocurriría? Ya, voy a preguntarle entonces. Betsabe. ¿Está por ahí Betsabe? Sí, profe. Hola Betsabe. Cuénteme. A mí se me ocurre graficarlo. Ya. Y como es un rectángulo, de ahí se va a poder apreciar el otro punto, el que falta. Ahí se va a poder apreciar, ¿cierto? Entonces, eso sería como una solución, gráfica. Exacto. Bien, Sofía. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a salir de aquí y vamos a graficar con GeoGebra. ¿Sí? Creo que lo tengo abierto, pero aquí está. Entonces, yo me imagino que todos ya tienen algún bagaje respecto de cómo funciona el GeoGebra, ¿no? Voy a agregar puntos, ¿cierto? En entradas. Vamos 3,5 y se genera el primer punto. Luego, menos 3,7. Y luego, menos 6, menos 2. Esto requiere eso que está ahí. Ya. Entonces, podríamos tomar segmentos de recta, ¿cierto? Para poder generar bien el rectángulo. Ok. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta algún punto, ¿cierto? Si nosotros lo proyectáramos, perdón, esa no era la función que quería hacer. Esta. Si yo proyectara, debiese ser algo que fuera paralela a esta, ¿cierto? A esa red. Debiese ser algo así paralelo. Y debiese ser... Yo estoy así como tanteando solamente, esto está el tanteo. Debiese ser algo por ahí, ¿no? Eso quiere decir que por aquí posiblemente debiese haber algún punto. Un punto que no conocemos y que debemos encontrar. Eso es lo que nos plantea el problema, ¿no? Bien. Hasta esa parte, ¿todos tienen la misma comprensión del problema o no? Ya, Felipe, tenéis que ponerle tiempo a GeoGebra, un ratito que sea. Descárgalo en el celular, ¿ya? Y empieza a graficar cualquier función que se te vaya ocurriendo, da lo mismo. Lo importante es que aprenda a graficar. ¿Ya? Hasta ese punto, ¿todos tienen esa comprensión del problema? ¿Cierto? Eso es lo que todos debiesen intentar hacer, por lo menos. Entonces, ¿cómo seguimos? ¿O qué debiésemos considerar? ¿Qué es lo que debiésemos considerar? Debiésemos considerar que tal vez existe... Voy a colocar esto por acá, ¿sí? Ahí. Tenemos que considerar que aproximadamente por acá, por aquí,
debiese haber un punto. Tenemos A, B, C, tenemos el punto D, ¿cierto? Ese punto D tiene coordenadas X, Y, porque no las conocemos. ¿Sí? Ese punto D tiene coordenada X, Y, la vamos a dejar como X, Y. ¿Sí? Para que con esa podamos encontrar ese que nos hace falta y ese que nos hace falta. Entonces tenemos que saber dónde vamos a tener el punto D. ¿Cuál va a ser nuestro punto D? ¿Sí? Entonces, bien, ¿qué elementos podemos distinguir de esto? ¿Qué elementos podemos distinguir que me pueden servir para resolver el problema? ¿Cuáles son los conceptos que ustedes manejan? Distancia. Distancia entre puntos. ¿Qué otro concepto manejan? Punto medio. Yo no sé si no están participando o no están respondiéndome porque no cachan lo que hay que hacer o porque no quieren hablar, no. Díganme la verdad. Profe, Sí. Dígame, José. ese se parece a un ejercicio que mandó de tarea la profe y yo lo hice sacando la distancia, pero no con la fórmula, con el valor absoluto. Ya. Vale. Gracias, José. Encuentro que era más fácil. ¿Sí? A ver, entonces, José, ahí, a ver cómo... ¿Cuál fue tu estrategia? Ya mire, se supone que el valor absoluto en una recta va desde un punto a B, la distancia desde a B es B menos a en el valor absoluto. Sí. Ya entonces yo dije que de esta de acá abajo es C, de C a B había una distancia, saqué esa distancia y la distancia de A al punto de acá también me debería dar la misma distancia que de C a B, pero en el ejercicio de la profe Ya. la recta CB era paralela al eje Y, entonces todo lo que era paralelo al eje Y tenía X algo constante. Entonces aquí a la disposición del gráfico X debería ser 3. En el ejemplo de la profe, así lo hice yo. Ya. Y el Pero Y aquí está como debería un ser poco negativo. inclinado, ¿no? Y el Y debería ser negativo. Entonces me quedaba una pura variable, pues que era el menos Y, para encontrar el punto aquí abajo y ahí lo saqué. Pues. Me encuentro que fue más fácil. Ya. De acuerdo, José. Sí, entiendo más o menos algo de lo que hiciste. Igualaste las distancias, ¿cierto? Y al igualar las distancias, pudiste determinar el punto, ¿no? ¿Algo así? Sí, con eso. Bueno, por eso vamos aquí, la distancia, tenemos la distancia, tenemos el punto medio. ¿Qué más tenemos? Ahí por ahí dijo Sebastián, rectas perpendiculares, tenemos ecuación de la recta. Tenemos la ecuación de la circunferencia. ¿Qué otro dato tenemos? ¿Qué otro concepto tenemos? Las rectas estas pueden ser perpendiculares, ¿cierto? Pueden ser paralelas, coincidentes. Ya. Entonces, como dice el compañero, podemos utilizar propiedades de la distancia, ¿cierto? Porque la distancia, por ejemplo, de A a B tendría que ser la misma que la distancia de C a D, ¿cierto?
Y nosotros conocemos cuánto es la distancia de A a B. Es la raíz de, ¿cuánto? X2 menos X1 al cuadrado. ¿Quién es X2 y quién es X1? 3 menos 3, y eso al cuadrado, más lo de Y. ¿Cuánto es lo de Y? 5 menos 7, o 7 menos 5, daría lo mismo en realidad. Al cuadrado. Y eso debe ser igual a la distancia de C a D. Tenemos que el punto C es igual a menos 6, menos 2. Y el punto D es el punto X, Y. Entonces ahí tenemos que Y2 menos Y1, X2 menos X1, perdón, serían X menos 6 sería X más 6 al cuadrado, más Y menos sería Y más 2 al cuadrado. Eso. Ese es un camino, ¿no? Ese camino me va a dejar, si tú le vas al cuadrado a esto te va a dar, bueno, 3, esto da 3, 6 por 6 sería 36, más, ese sería 2 al cuadrado sería 4, igual esto sería X más 6 al cuadrado, sería X cuadrado más 12X, más 6 por 6 sería 36, más Y cuadrado, más, ¿qué cosa? 4Y, más 4. Ya, y fíjense, ¿qué es lo que queda aquí? Queda una ecuación de la circunferencia. ¿Y por qué queda una ecuación de la circunferencia? ¿A alguien se le ocurre? Ese se anula con ese se anula con ese. Entonces, más 12X, más Y cuadrado, más 4Y, igual a 0. ¿Entienden lo que estoy haciendo, no? Chiquillos, chiquillas. Ya. Vale. Lo que hicimos nosotros acá, gracias, que nosotros no le dimos ninguna condición más, solamente dijimos que esa distancia tenía que ser igual a esta distancia. Pero esta distancia es 40, ¿cachai? Entonces, y esta distancia va a quedar en términos de X e Y, que es un valor que tenemos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hiciéramos aquí una circunferencia, no sé, digo yo, ahí vamos a tener, todos los radios van a valer, por eso apareció en la ecuación de una circunferencia. ¿Cachai? Por eso apareció en la ecuación de una circunferencia. De hecho, veamos cuál es esta ecuación, porque aquí parece que la podríamos meter. X al cuadrado más 12X más Y al cuadrado más 4Y. A ver, ¿dónde está? Se perdió. Vamos a ver. ¿Dónde quedó? Ah, que lo quizás se escribe como un punto. Bueno, ahí se ve mejor. Sí debería escribir más pequeño. Ya, esto de aquí, no.
X cuadrado más 12x más y cuadrado más 4y igual 0. Eso es lo que faltó. Ya. Mira lo que nos formó esto. Lo que acabamos de formar. O sea, ¿qué significa eso? Significa que desde este lugar a este lugar debiesen haber, ¿cierto? 4. O hasta aquí, hasta el punto que nosotros estamos diciendo, ¿te fijas? En todos estos lugares tenemos la misma distancia. Perdón. De todos estos lugares nosotros tenemos la misma distancia. O sea, tenemos muchos puntos. Tenemos infinitos puntos que cumplen con esta condición. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que está diciendo. Bien. Ya. Otra pregunta. Estos elementos son importantes porque estos elementos te van entregando independientemente, José, de que uno lo pueda hacer de forma rápida y encontrar los valores. Cuando tú empiezas a indagar de esta forma y buscar la solución de un problema de forma analítica, mirando las herramientas y los elementos que tú tienes, a veces es mucho más enriquecedor porque logras tener una mejor visualización de todo. ¿Sí? Ese es una... Ya. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Porque ya vimos que con esa ecuación no resolvemos el problema, porque necesitamos encontrar un punto. Aquí encontramos infinitos puntos. Existe un punto que entra aquí y justamente coincide con que todos esos sean rectángulos. Pero, pucha, eso nos dio muchos puntos. El punto D no debería ser X positivo y Y negativo. ¿Y? Porque ahí podría cambiar la... Podría, Según pero pienso yo que ¿qué haría de diferente? Este más que está aquí haría que ese más, esos dos más que están ahí, fueran negativos. En términos de... Pero igual tendríamos una infinidad de puntos. ¿Sí? Eso es lo que implicaría si yo le pongo un signo negativo a ese, porque lo que tú me dices es que le ponga el signo negativo a ese, ¿cierto? Por estar por debajo del eje, ¿no? José, así, ¿cierto? Sí, a eso me refiero. ¿A alguien más se le ocurre otra? Gracias, José. Ya, a ver, aquí, disculpa, voy a colgarme de ti, José, y vamos a conversar un poquito, aprovechando que tomaste el micrófono. Ya, anda indicándome qué es lo que yo debiese hacer para poder resolver el problema de esa última forma que tú planteaste. Si yo al punto D le coloco x, menos y, ¿cierto? ¿Qué otra operación debo realizar? O sea, mire, yo pensé que este se podía hacer así, pero al parecer no, pero porque el que dio la profe en la tarea es diferente a este, porque como le dije, la recta CB es paralela al eje Y, entonces al ser paralela al eje Y, el Otra punto condición. de acá D va a tener el 3 va a ser constante en todos los puntos, ¿me entiendes? Sí. Entonces al tener el 3 constante solo me faltaría obtener el Y. Y ahí me quedaría solo una variable y igualando las distancias podría obtener el I. Claro. Ahí está la diferencia, ¿cierto? En cómo se plantea este problema, porque ahora no sabemos la forma que tiene ¿cierto? Ya. Entiendo. No sé si me entendió ahora. Sí, le entendí. No se preocupe. Ahora sí le entendí, pero al parecer que no nos resulta porque nos quedan dos variables, ¿no? En esta situación no creo que debería funcionar porque al no ser una recta paralela a algún eje no sabríamos cuál es la constante. Bueno.
No sé si me entiende. Sí, entiendo. Sí. Sebastián. Muy bien, Sebastián. Yo justamente iba apuntando hacia allá, porque ya vimos, por ejemplo, que con distancia podríamos haber hecho algo, pero, ¿cierto? Nos fue más o menos, ¿cierto? Punto medio no sería una buena medida tampoco para poder intentarlo, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a intentar, ya vimos que la ecuación de la circunferencia tampoco me sirve, ¿cierto? Porque, bueno, y aquí también le vamos a poner pero la ecuación de la recta es la que ahora me queda para poder revisar. Pues. Entonces, vamos a analizar los conceptos de la ecuación de la recta. Ya. Entonces, dice José que acaso no sería más simple calcular la pendiente de la recta BC y luego calcular la recta AD. Ya, esa es la otra alternativa. Pero la pendiente de la recta AB tendría que ser igual a la pendiente de la recta CD. ¿No? ¿Cierto? Y entonces aquí podríamos encontrar una relación. La pendiente de la recta AB. ¿Cuánto es la pendiente de la recta AB? Los puntos AB sería la diferencia de las I, sería 7 menos 5, dividido en menos 3 menos 3. Por tanto, la pendiente de AB sería, esto es 2 y arriba es menos 6. 2 dividido en menos 6, eso sería menos 1/3. Por otra parte, ¿cómo es la pendiente del punto C al punto D? Eso es Sebastián, ¿no? Vale. Entonces la pendiente de la recta CD, ¿cuánto es? El punto C y el punto D. I2 menos I1 sería I menos 2 dividido en X2 menos X1 sería X menos 6 sería X más 6. Y como esa pendiente es igual, entonces ahí I menos 2 dividido en X más 6 sería igual a menos 1/3. Enseguida volvemos. Entonces, aquí tengo que I menos 2 va a ser igual a 3 por ese, ¿cierto? Va a ser igual a menos X más 6. Y aquí tenemos la restricción de que X debe ser distinto de menos 6. No puede tomar el valor 6. ¿Sí? Entonces esto me quedan 3i menos 3 por 2, 6, igual a menos X menos 6. Entonces esto queda como 3i. Bueno, podríamos decir que esto sería... No, dejémoslo como 3i más X igual a 0. X igual a menos 3i. Ahí tenemos una relación. ¿Sí? Fíjense ahora, como tenemos esa relación, que X es igual a menos 3i, ¿me servirá de algo lo que yo encontré? ¿Me servirá de algo lo que encontré aquí? Todo esto.
Pregunto, si encontré una relación para x con y, que x es igual a menos 3y, ¿me sirve de algo utilizar ahora la ecuación de la circunferencia que encontré en función de la distancia? Ahí todavía se alcanza a leer, ¿cierto? Chiquillos, ya pues, respóndanme. ¿Podría utilizar ahora algo de esto? ¿Sí o no? ¿O estamos medio perdidos, chiquillos? ¿Ah? Oye, ya. Me voy a detener hasta que se pronuncien. Siempre son comunicativos y ahora no quieren responder. ¿Cómo es la cosa? Díganme lo que estamos haciendo, o si esto es complejo, o los conceptos son difíciles, no lo han estudiado todavía. Ya, Sofía, ¿en qué parte te perdiste? Las demás, por favor, hablen, digan. Si van siguiendo o no van siguiendo. ¿Van siguiendo o no? Ya, perfecto. Estamos aquí en el eje X con el eje Y, ¿sí o no? Por tanto, cuando hablamos de un punto, por ejemplo, un punto acá, estamos hablando de un punto X, Y. Si hablamos de otro punto por acá, estamos hablando de un punto X, Y. Todos son puntos de la forma X, Y que pertenecen a este mismo plano. Eso por un lado. Por otro lado, desarrollamos, ¿cierto?, una estrategia porque dijimos que la distancia de A y B tiene que ser la misma que la distancia del C al D. Por lo tanto, igualamos las distancias, pero como el punto D queda en términos de X, Y, ¿cierto? Calculamos y no llegamos a nada más que una ecuación, que es del tipo de circunferencia. Entonces, pero sin embargo, esta es una relación entre X e Y. Se relacionan de esa forma, como la circunferencia que está ahí. Que por el momento no nos proporciona mayor información, más que encontrar un centro, ¿cierto? Encontrar, quizás si encontramos el centro, podríamos tal vez. Sin embargo, ¿cómo se llama? Esa función va a quedar ahí, esa relación. Entonces después nos dimos cuenta que podíamos utilizar también la ecuación de la recta, que podíamos utilizar pendientes. Entonces sabemos que la pendiente de AB tiene que ser igual a la pendiente de la recta que pase por CD. Deben ser iguales, ¿cierto? Entonces, como deben ser iguales, igualamos las pendientes. Sacamos la pendiente de AB y luego sacamos la pendiente de CAD, que también va a quedar en términos de X e Y, porque el punto D está en términos de X e Y. Por eso queda como, en este caso, después de sumar y restar todo lo que se hizo, llegamos a X igual a menos 3Y.
es una relación que también pertenece al mismo plano. Entonces, en ese sentido, cuando yo estoy hablando de estas X e Y, estoy hablando de las mismas X e Y que tengo en esta otra ecuación. Y ahí está la relación, Romina, en que como pertenecemos al mismo lugar, entonces una relación de este problema nos indica, a ver si habrá alguno más fino. Entonces, eso quiere decir que si X es igual a menos 3y, pero a su vez tenemos que X cuadrado más 12X más Y cuadrado más 4Y es igual a 0, entonces hagamos, es como si reemplazáramos un sistema, ¿cachai? Un sistema de ecuaciones. Lo que vamos a hacer por sustitución. Chaplin. Por sustitución, entonces aquí va a quedar 3y cuadrado más 12 por menos 3y más y cuadrado más 4y igual 0. ¿Cuánto es esto? Esto es 9y cuadrado más menos 12 por 3, ¿cuánto es? A veces es 36, ¿no? 36y más y cuadrado más 4y igual 0. Esto nos hace, estos son 10y cuadrado, menos 36 más 4 sería menos 32y igual a 0. Factorizamos y me queda y factor de hecho podría decir 2y, factor de 5y menos 16 igual a 0. Eso significa que el I1 es igual a 0 y que el I2 es igual a 16 quintos. ¿Ahora es más claro, Romina, Sofía? ¿No? Ya. Dame un segundito. Voy a capturar la pantalla y la voy a llevar al Paint para poder copiar. Voy a sacar solo la... Entonces voy a dejar de compartir un momento ahí y vamos a volver a compartir acá. Ya. ¿Se alcanza a leer? Sí, parece que sí. Entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos en ese y, ¿cierto? Pero sabemos que X es igual a menos 3y, ¿sí o no? Entonces, X1 va a ser igual a menos 3 por 0. Eso quiere decir que X1 va a ser igual a 0. Y el otro es como el X2 va a ser igual a menos 3 por 16 quintos. Entonces X2 va a ser igual a, esos son 30, 48 menos 48 quintos. El X2 es aproximadamente el 5 en el 48, 5 por 9, 45, 46, 47, 48. Está como en el 9 entero 3 quintos aproximadamente.
Bien. Ya, pero no hemos terminado el problema todavía, pues, Sofía. Entonces, pregunta, ahora. Pregunta. ¿Cuál es el punto D? Bien lo que hicimos, ¿no? Así lo pusimos. X, y era el punto D. A ver, tenemos el punto 1 que podría ser x0 y 0. Tenemos un punto 2 que podría ser menos 9 enteros, 3 quintos, 16 quintos. ¿Tendremos algunos otros puntos? Ahora vamos a ir al GeoGebra a ver qué nos dicen estos puntos. Ya. No sé si vaya a ser el punto 00, ¿no? Punto 0,0 está ahí y no. No funciona el punto 00. El otro es el menos 48 quintos. Menos 48 quintos, 6 Chaplin. Esperen un poquito, ¿no? No sé por qué me lo toma como binomial. Ya. Da o no da, parece que no da. Parece que no son los puntos, sí. A ver, si estuviera incluso en el 9, a ver, el 16 quinto está cercano al 3. Si fuera menos 9,3, a ver. Punto menos 9,3. Punto menos 9,3 me lo tira por acá. Quedó medio extraño el triángulo. ¿Cierto? No, pareciera que no fuera. Bien, entonces vamos a ver, a trazar
una recta perpendicular. Lo que quiero hacer es colocar una perpendicular. Ahí está. Pero esta necesito hacerlo al revés. De aquí a acá. Ya. Y de aquí acá. Mira, el punto del 0,4. 0,-4. Ya. Ya. Eso, Magdalena. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasó? Las estrategias usadas no fueron lo que se esperaba. ¿Sí? Sin embargo, podrán apreciar ustedes que usamos varios elementos, ¿cierto? Que usamos varios elementos que siempre son útiles, ¿cierto? Para desarrollar cualquier tipo de problema. Entonces, aquí lo que vamos a hacer era calcular las pendientes nomás. Fíjate que ese punto es el punto 0,-4, ¿te fijas? Entonces, tenemos que encontrar dos rectas que sean perpendiculares y buscar dónde se intersectan. Magdalena, ¿sí lo pensaste o no? Magdalena, ¿así lo pensaste o no? Ya, entonces, estrategia no resultó. Quizás sí, pero habría que indagar un poco más. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es una página nueva. ¿Ya? Y vamos a traer el problema a este lugar. Ya. BC, ya, tú sacaste BC y AD. A ver, voy a abrir una nueva. La demora. 3,5 menos 3,-7. Menos 3,7 y menos 6,-2. Menos 6,-2.
Ya, entonces, eso era, ¿no? 6, menos 2. Ahí sí. Ya, entonces, ya, cuando tú dices, Magdalena, que sacaste el punto BC, sacaste la distancia. Pero no te dejo, pues. Tío. Tío. Entonces, ¿cómo? Tú dijiste C menos D. ¿Eso dijiste? Perdón, C menos B. Y que eso era igual a D menos A. Pensando en un punto D que estuviera por ahí. Supongamos. ¿Eso hiciste, Magdalena? Oye, es que... ¿Pero qué calculaste aquí tú? Ya, Magdalena. Sabes que yo estoy un poco desorientado. Bueno, tanto del problema... Sí, Josefina, ese es el camino. Ese es el camino. Yo lo quería hacer con las pendientes, porque pensando en las pendientes, habíamos obtenido que como la pendiente, ¿cierto?, del punto, de la recta AB era igual a la pendiente, vamos a poner por acá el punto D, ¿cierto?, de la pendiente a la recta CD, y ahí habíamos obtenido que X era igual a menos 3i de esa relación. ¿Sí? Y podemos tener la primera ecuación. 3i, entonces ahí X más 3i es igual a 0, y ahí podemos tener la primera ecuación. Además de eso, decir que como tenemos la pendiente AB, que es igual a 1/3, la pendiente AB por la pendiente AD va a ser igual a menos 1, porque van a ser perpendiculares. Entonces, esta pendiente era 1/3, ¿no? Era menos 1/3, perdón. Entonces, esto sería menos 1/3
por la pendiente de AD, y eso sería igual a menos 1. Si multiplicamos por menos 3, entonces la pendiente de AD sería igual a 3. ¿Cierto? Quizá, déjame intentarlo con esto, Josefina, si justo te entendí con la recta, pero déjame intentarlo porque parece que ocurre lo mismo con las pendientes. Entonces, la pendiente de AB, como tiene que ser perpendicular a la pendiente de AD, ¿cierto? Entonces la pendiente de AD es 3, y como sabemos que este es un punto X, Y, y tenemos que el punto A es 3,5, podemos tener el I2 menos el I1, a ver, podemos saber cuánto es la pendiente de AD es igual a I2 menos I1, que sería I menos 5 partido en X menos 3. Entonces, y eso es igual a 3, ¿cierto? Tanto I menos 5 sería igual a 3 por X menos 3. Voy a achicar un poquito. Entonces, aquí decimos que I menos 5 es igual a 3X menos 9. Entonces, 3X menos I es igual a 4, ¿cierto? Entonces aquí decimos que 3X menos I es igual a 4. Y ahí generamos el sistema. ¿Sí o no? Multiplicamos por menos 3. Entonces me va a quedar X más 3i igual 0. Y acá me va a quedar menos 9X menos 3 más 3i. Perdón, no había que multiplicar por menos 3, sino que era por más 3. Entonces serían 9X menos 3i igual 12. Entonces aquí quedan 10. Y esto queda 0 igual a 12. 10X igual X igual a 12 décimos. Entonces X igual a 12 6 quintos. Eso es 1,2. X 1,2. Ya, a ver. Espérenme un poquito. Menos B menos B de menos A. Ya. Sí, Magdalena, entiendo lo que hizo. Pero ¿sabe qué? Me pasa que cuando usted dice BC, que sería C menos B, ¿cierto? Nosotros llevamos desde el punto, por ejemplo, de menos 3,9. ¿Cachai? 5, 6, 7, 8, estaría como por acá. Ese es un vector que tú generas.
Ese es el vector menos 3, menos 9, que sería lo de restar C menos B. Po. Entonces ahí lo que tú estás diciendo que eso es lo mismo que decir A menos D. Que sería como así, no sé. Pero es posible, sí, yo no, solo que no tengo la claridad, no estoy como seguro. Pucha, hemos pasado calete rato en un puro problema. A ver, ya. De las otras formas no me daba al graficar. Sí, pues. No, o sea, entonces en ese momento pensé que está ya. Claro. Porque aquí, por ejemplo, usando la... Sí, pues, en realidad habría que encontrar la intersección de la recta... Puede ser CB o AB, AD, con... pero va a quedar una cuadrática igual. No sé, ¿qué hacemos? Parece que trate de darle una vuelta para poder resolverlo y se lo adjunto. Una imagen. ¿Cuál es el del grifo? Jorge. Ya, mientras tanto, ¿podrían por favor anotar su asistencia en aula virtual? Yo voy a crear inmediatamente una asistencia ya. Ya, chiquillos, ¿está lista la asistencia? Sí, Sofía, esa es una de las formas. Sí. Esa es una estrategia. Y da 0,-4, pero lo que yo quiero comprobar es por qué no da de la otra forma, ¿ya? Entonces, si me dejan darle una vueltecita un poco al mismo problema, usando rectas perpendiculares, no voy a usar las pendientes solamente, ahora voy a usar las rectas y voy a igualar los sistemas, se los adjunto aquí en el chat de esta reunión. Se lo adjunto en el chat de esta reunión, ¿ya? Así lo voy a hacer, porque quisiera yo verlo así, porque sí, pues entiendo lo que hicieron ustedes aquí con estos conceptos, ¿cierto? Ahora, lo que veo ahí es por qué, lo que no me explico bien es por qué ustedes dicen que, o las personas que lo hicieron así,
Dicen que AD es igual con BC. Ya, por la distancia. Pero tú, C menos D, ya. Eso lo tengo que analizar. ¿Ya? Ya. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy compartiéndoles? Ya, no le voy a compartir nada. No sé en qué parte está. Ya, aquí hay... Ya. A ver, Jorge. ¿Está por ahí Jorge, no? Ya, ahí está. Sí, ahora lo veo. A ver, dice. Suponga que el agua que sale por el extremo del tubo horizontal describe un arco parabólico con su vértice en el extremo del tubo. Este tubo está a 20 metros sobre el suelo. En el punto a 2 metros bajo el extremo del tubo, la distancia horizontal del agua a una vertical que pase por el extremo del tubo es de 4 metros. Ya. Entonces, ¿a usted se le ocurrió cómo abordarlo? A mí se me ocurre algo. Se me ocurre... a ver, ya. A ver, vamos a irnos acá. Ojalá que te lo podamos hacer. Tengo toda la fe. ¿Ya? A ver, lo que yo estaba pensando justamente era que si colocamos un eje, ¿cierto? Eh, dice que este lugar está a 20 metros. 20 metros, ¿cierto? Y dice que si tú bajas, o sea, 2 metros, o sea, el 18, esto pasa por el 4. ¿Sí o no? Eso es lo que logré entender. Entonces, supongo que la voy a... Eso. Dice que ese es el vértice. Sí, el vértice del extremo del tubo es un tubo. De vértice en el extremo del tubo. A ver. Con su vértice en el extremo del tubo. ¿Cuál es el vértice entonces? ¿Ese o este? Este de aquí. Ese es el vértice. ¿Cierto? Ya, este es el vértice. Ese es el vértice de la parábola. Sabemos que el vértice de la parábola es menos b partido en 2a más f de menos b partido en 2a. Y eso es el punto 0,20. ¿Sí? Luego,
de esto tenemos un punto que pertenece a la parábola, ¿cierto? Tenemos que el punto 4,18 pertenece a ax cuadrado más bx más c igual 0. También tenemos esa información, ¿no? Eso quiere decir que como cumple, entonces reemplacemos. Esto va a ser a por 4 al cuadrado más b por 4 más c, y eso va a ser igual a 18. Porque esto es igual, ¿cierto? Igual a eso. Entonces, esto es 4 por 4, 16, serían 16a más 4b más c igual 18. Y ahí tenemos una relación para encontrar los a, los b, los c. ¿Qué otra relación tenemos? Aquí podemos decir que menos b partido en 2a es lo mismo que decir 0. Por lo tanto, menos b es igual a 0, siempre y cuando a sea distinto de 0. Por tanto, b es igual a 0. Bien. Si b es igual a 0, entonces 16a más 4b más c igual 18, este factor sería 0. Entonces 16a más c es igual a 18. Hasta ahí, hasta ese punto vamos bien, ¿o no? ¿Qué otra cosa podemos decir aquí? Podemos decir que deberíamos encontrar como la parábola aquí, como que donde llega aquí. Ese es como el x que debiésemos encontrar. F de menos b, a ver, aquí f de menos b partido en 2a es igual a 20, ¿cierto? Entonces, la función evaluada en menos b partido en 2a, pero menos b, pero ya sabemos que b vale 0, por tanto el f de 0 va a ser 20. Entonces, a por 0 al cuadrado más b por 0 más c va a ser igual a 20. Entonces ya tenemos cuánto vale c. Tenemos que b vale 0, que c vale 20. Entonces si c vale 20, 16a más 20 es igual a 18. 16a va a ser igual a menos 2, a va a ser igual a menos 1/8. Entonces la ecuación que modelaría esta situación sería y igual menos 1/8 de x cuadrado más 20. Chiquillos, ¿me siguieron lo que hice? Ya, Jorge, arriba. Correcto, porque el vértice es menos b partido en 2a, coma f de menos b partido en 2a. Esa es la coordenada x del vértice, esa es la coordenada y del vértice. Pero me dicen que el vértice está en el extremo del tubo. Y como el vértice está en el extremo del tubo, aquí está el vértice, que se encuentra a 20 metros del suelo. Por tanto, el vértice está en 0,20. Eso quiere decir que S tiene que ser igual a S y S tiene que ser igual a S. ¿Me explico bien, Jorge?
¿Me siguen o no? Ya. Entonces, esta es la ecuación que me dio, ¿sí? Entonces, ¿de qué me serviría esa ecuación? Que si yo la igualo a 0, menos 1/8 de x cuadrado más 20, la igualo a 0, entonces voy a encontrar las raíces. Entonces, esto va a ser 20 igual a 1/8 de x cuadrado. Esto se va multiplicando, entonces queda 20 por 8 igual a x cuadrado. Entonces esto sería 2 por 6, 2 por 8, 16. Sería 160 igual a x cuadrado. Traemos raíz, entonces queda valor absoluto de x igual a la raíz de 160. Eso es lo mismo que decir 16 por 10. 16 por 10 sería 4 raíz de 10. Igual a x, valor absoluto de x. ¿Eso no? ¿Qué otro más habría? ¿Qué otro múltiplo habría que podría ser más grande que el 16? No se me ocurre. 40. Ya. Valor, ¿eso qué quiere decir? Que x1 es igual a menos 4 raíz de 10 y x2 es igual a 4 raíz de 10. ¿Cierto? Por tanto, ¿cuánto es 4 raíz de 10 aproximadamente? ¿Alguien tiene una calculadora a mano? 1/8 más 20. 1/8. Profe, Dígame. 4 raíz de 10, 12,64. Ya. Muchas gracias. 1/8 de x cuadrado más 20. Denme un segundito, por favor. Estoy llevando. Esta es la función que dio. Entonces, supone que este x de acá es, ese x es igual a 4 raíz de 10. Y la compañera dijo que era 12, ¿cuánto me dijo? 12,64. Aproximadamente, 12,64 aproximadamente. Y el negativo no tiene sentido, ¿cierto? El lado negativo. Porque me preguntan, ¿qué preguntan? ¿Dónde el agua toca el suelo? A los dos, estos son metros, ¿cierto? A los 12,64 metros. ¿Se entendió bien ese problema? ¿No? Esto fue lo primero que hicimos, esto fue lo segundo, ¿cierto? Esto fue lo tercero. Después hicimos esto, que fue cuarto. Logramos decir el 4. Después hicimos este que de acá 5. Después 6. Con eso armamos esta ecuación, la igualamos a 0 y encontramos las soluciones. Y representamos la situación. Ya, ahí está como en orden. Chiquillos, ese problema quedó más claro, ¿no?
con ese problema, ¿sí o no? Sí, Ya. profesor, que más claro. Ya, vale, gracias. No sé si quieren que analicemos un partido más. Un partido más, ¿cómo dije? Un ejercicio más. ¿Algún ejercicio más que pudiéramos revisar? Uno que me mandó también Sofía, ese que me mandaste también podría ser, ¿o no? Que igual está difícil, yo creo que igual va a estar con un nivel bueno. Este problema, ¿no? ¿Alguien lo hizo? ¿Ese que está ahí? ¿Alguien lo hizo? Ya, ¿qué es lo que trató de hacer Sofía? A ver, de aquí, por ejemplo, ¿qué podemos extraer? Podemos extraer el centro. ¿Cuánto es el centro de la circunferencia? Podemos saber que el radio también es 2. ¿Cuánto es el séptimo? Ya, ¿cuál es el...? Ya, primero grafiqué en GeoGebra, ya, vale. ¿Cuánto del radio? O sea, ¿cuánto del centro? ¿Cuánto del centro de esa circunferencia? Bien. El centro es 3,4. Bien. 3,4. Por ahí será, ¿o no? Supongamos que estuviera por ahí. Ya. Ya, dice, una recta tangente a un círculo en el punto P del círculo es la que pasa por P y es perpendicular a la recta que pasa por P y el centro del círculo. O sea, aquí necesitamos una recta perpendicular a P y al centro del... algo así, ¿no? Ya, algo así. A ver, vamos a ver dónde está el 3,4 mejor. Ya. Está por ahí donde yo he puesto el puntito aquí. Ya, por ahí vamos a dejar el... ¿Cierto? Pero esto, el dibujo no quedó muy bien, no acompaña muy bien, pero vamos a suponer que el dibujo, ¿ya? Porque si es una recta perpendicular, esto debe ser como algo así, ¿no? Ahí forma como un ángulo recto. Ya, vamos a suponer que aquí está el centro. ¿Ya? Centro 3,4. Dice, una recta tangente a un círculo en el punto P es la que pasa por P y es perpendicular a la recta que pasa por P y el centro del círculo. Allá es la ecuación de la recta tangente L, que se indica en la figura.
Ya. ¿Alguien tiene alguna idea, alguna noción de qué debiese ser? Aquí tenemos ya una ecuación, ¿cierto? Aquí ya hay una relación por lo menos. ¿Qué otra relación, qué otra cosa podríamos hacer? ¿Cuál es la pendiente, por ejemplo, del punto C a punto P? Sabemos que el radio es 2, ¿cierto? Entonces, primero que todo tenemos que la distancia del punto C al punto P es igual a 2. Ese dato está. También que la pendiente de la recta CP es perpendicular con la pendiente de la recta L. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos esos datos, ¿o no? Ya. Entonces, si tenemos la distancia, lo que podemos decir aquí es que ya la distancia de C y P. C es igual a 3,4. P es igual a X, Y, ¿cierto? Que lo vamos a dejar expresado. Entonces, esa distancia, eso no lo vamos a hacer todavía. Y aquí vamos a decir, esta distancia es la raíz de X2 menos X1. Sería X menos 3 al cuadrado más Y2 menos Y1, que sería Y menos 4 al cuadrado, ¿cierto? Y eso va a ser igual a 2. Ah, pero logramos la ecuación de la circunferencia, po. La de arriba. No, ya la tenemos planteada. Ya tenemos planteada esta ecuación, está lista. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a encontrar la pendiente de la recta CP. Entonces esto es Y2 menos Y1 partido en X2 menos X1. ¿Sí? Y sabemos que esa pendiente, no sabemos nada de esa pendiente, sabemos que es eso nomás. ¿Cierto? ¿Y qué otra relación podríamos obtener acá? Tiene que ser algo de la distancia, ¿cierto? Que ahí podríamos igualar. Estoy pensando, ¿a alguien se le ocurre que alguien piensa en algo que podríamos hacer para abordar el problema? El punto que pasa. Entonces, a ver, ¿cuánto sería la recta CP? Porque tenemos el punto y tenemos la pendiente, ¿no?
Entonces serían y... A este le vamos a poner x1 y 1. ¿Ya? Que son los que tenemos que encontrar. Entonces aquí tenemos que y menos 4 va a ser igual a la pendiente, que sería y1 menos 4 partido en x1 menos 3 por y menos 3. Entonces, ¿me sirve hacer algo, hacer esa recta que es perpendicular o no? ¿Alguien tiene alguna idea, chiquillos, de cómo podríamos abordarlo de otra forma? Mm. Yo estoy buscando dónde podemos relacionar. Tenemos la ecuación de la circunferencia. ¿Será que el problema nos entrega el punto P al hacer eso o no? Nos dice que P es 4, algo que no conocemos de ahí. Al tener eso de ahí, podríamos decir eso, ¿no? Así lo podríamos entender. Entonces, si ese punto pertenece a la circunferencia, ya vamos a encontrar seguramente ese punto y ese punto. Si tenemos X, si esto fuera así, si eso de verdad fuera así, eso implicaría que en la ecuación aquí sería 4 menos 3 al cuadrado más este y le podríamos poner y cuadrado menos 8y más 16 igual 4. Esto es 1 más y cuadrado menos 8y más 16 igual 4. Entonces esto queda y cuadrado menos 8y. 16 quedaría menos 12. Quedaría más 12 y quedaría más 13. Igual 0. Y entonces así podríamos encontrar el i. Aquí podríamos completar el cuadrado, ¿cierto? Y cuadrado menos 8i más ¿cuánto? Generamos la mitad de este, ¿cierto? Eso sería 4. 4 al cuadrado va a ser igual al menos 13. Más el 4 al cuadrado que arreglamos, que mandamos, ¿cierto? Entonces esto sería i menos 4 al cuadrado. Y eso sería igual a 13 menos más 16 sería 3. Extraemos la raíz. Se queda i menos 4 igual a la raíz de 3. Esto queda valor absoluto, ¿no? Entonces ahí sería
menos i menos i menos 4 igual a raíz de 3. Entonces eso significaría que i sería igual a 4 menos raíz de 3. Y la otra sería que i menos 4 es igual a raíz de 3. Eso implica que i sería igual a 4 más raíz de 3. Esos serían los dos posibles valores para i. Si es que P estuviera aquí en el punto 4 como, no sé si me ven que lo hace pensar que fuera como ese el punto. Hasta ese punto me he explicado bien con lo que he ido haciendo, ¿no? ¿Me siguen o no? Ya, lo que estoy diciendo, Rodolfo, es que este punto P de aquí, si tú te das cuenta, nos están, no sé si esto yo lo podré considerar como que me están diciendo que la coordenada X del punto P es 4. ¿Me explico, Rodolfo? Porque si ocurre eso, entonces yo tomo la ecuación de la circunferencia porque este punto P pertenece a la circunferencia, ¿cachai? Entonces, como el punto P pertenece a la circunferencia, y asumiendo que esto es verdad, ¿cachai? De que el punto P, la coordenada X es 4, entonces metí ese punto en la ecuación de la circunferencia, considerando que P pertenece a la circunferencia, ¿cierto? Entonces es una igualdad válida. Y lo coloco acá adentro, ¿cierto? Y ahí obtengo dos valores para i. Porque como i es cuadrático, ¿cierto? Ahí sale como valor absoluto. Y aquí lo despejo. Eso implicaría que ese punto sería el punto P. Tomaríamos el negativo, ¿cierto? Porque el que sería como el menor. Sería 4, sería el punto 4, 4 menos raíz de 3. Como que ese sería el punto. El punto P. Habría que ver si es que ese punto pertenece a la circunferencia. A ver, veamos. Punto 4 menos 3 al cuadrado más punto 4 menos raíz de 3 menos 4 al cuadrado es igual a 4. Entonces, esto es 1, esos se van y eso va a quedar 3, 1 más 3, 4. Claro, ese punto pertenece a la circunferencia que me dan ahí. Ya, ahí estamos. Ya. Rodolfo, ahora me captó, ¿no? Ya. ¿Y los demás? ¿Los demás chiquillos comprendieron? Mira, esa es una buena observación. Ah, no, no, pues, no. Porque lo que tenemos nosotros
en la distancia de que sea P, eso es lo que vale 2. La distancia de sea P, Rodolfo, no que la pendiente sea 2. Menos raíz de 3. ¿Podrían calcularlo, por favor? Profesor, Sí, dígame. los 2 puntos que usted sacó serían válidos para el punto P, sí, po. Y podría ser 4 menos raíz de 3 o 4 más raíz de 3. Es que el 4 más raíz de 3 estaría por acá. Eso implicaría que la P sería así, o sea, ese sería ese punto sí. ¿Cachai? Entonces la perpendicular a esa sería esa. Por eso elegimos el de abajo, no elegiríamos el de arriba. Porque como justamente aquí el dibujo me indica que ese es el punto P, por eso lo asumí en todo caso. Pero con eso conseguimos el punto nomás, po. ¿Me explica cómo asumió que el I estuviera aquí abajo? No, porque lo pensé porque, por ejemplo, si al 4 tú le restas la raíz de 3, ¿cuánto es 4 menos raíz de 3? ¿Podrían calcularlo en una calculadora, por favor? 2,8 puede ser, 2,7, 2,6. ¿Cuánto es? 2,26. 2,26. Entonces estaría como pasadito del 2, ¿cachai? Y 4 más raíz de 3 estaría por el, a ver, 1, 2, 3, 4, estaría como con el 5,8, ¿no? 5,8. Sí, 5,7. 5,73. Eso, por eso lo pensé así. Pensé que tomábamos el que era negativo, el 4 menos raíz de 3. Vale, gracias. Ya, no sé si me expliqué con lo que hice, los compañeros, compañeras. Ya, entonces con el punto, entonces ahora tenemos el punto P igual a 4,4 menos raíz de 3 y tenemos tenemos ese punto y tenemos el punto C que es 3,4. Entonces puedes encontrar la pendiente de CP, que sería, bueno, lo que nos faltaba ahí era el 4 menos raíz de 3 nomás, menos el 4 dividido en el 4 menos el 3. Entonces la pendiente de eso era menos raíz de 3 y el recíproco, que sería la pendiente de la recta L, sería, como menos raíz de 3, sería 1 partido en raíz de 3. Es lo mismo que decir raíz de 3 tercios. Esa sería la pendiente de la recta L, y con la pendiente de la recta L más el punto P igual a 4,4 menos raíz de 3, y la ecuación con esos dos puntos, y con la ecuación I menos I1 igual a M por X menos X1, encuentras L. Ya, pero esa parte la van a tener que hacer ustedes porque a las 5 tengo una clase con un estudiante y estoy en la hora. Chiquillos, ¿me cacharon este último problema, no?